Muy buenas tardes para todos. Rodrigo Chaparro del BID en Washington. Gracias por el interés en esta presentación de esta tarde. Estamos muy complacidos del interés que tienen en este evento. Hoy estamos haciendo el tercero de una serie de webinars sobre el programa de seguro de ahorros de energía. Esta, como comentamos en alguna ocasión, es una iniciativa que venimos desarrollando con el apoyo del gobierno danés, que lo que busca es promover las inversiones en eficiencia energética a través de una serie de mecanismos de mitigación de riesgos. En un primer webinar presentamos lo que ha sido el concepto de seguro de ahorro de energía. Presentamos la estructura, algunas de las experiencias en Latinoamérica y en Europa. Y en el segundo webinar presentamos lo que fue la experiencia en Colombia en el desarrollo de este programa y cómo ya se llegaron a implementar algunos proyectos exitosos. En este tercer webinar queremos presentarle un poco más en detalle sobre las opciones que se tienen en el mercado y cómo hemos desarrollado el módulo central del programa, que es el seguro. Esa presentación va a estar a cargo de la persona que ha estado liderando el programa en México, quien generosamente nos va a hacer una descripción de cómo ha sido ese proceso. Entonces, sin más, nuevamente bienvenidos, gracias por el interés y les dejo en contacto con Jorge Rebollar, que nos va a ayudar en la coordinación de este webinar. Gracias, Rodrigo, por la introducción. Buenas tardes a todos. Soy Jorge Rebollar y me acompaña Adalberto Padilla, que va a realizar la presentación en esta campaña de difusión para compartir logros, experiencias del programa de seguros de ahorro de energía. En este webinar, Adalberto Padilla, coordinador del programa ESI en México, presentará las opciones del instrumento de mitigación de riesgo, que es un elemento fundamental del programa. Posteriormente, voy a acompañarlos en la sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Sin más, doy paso a Adalberto para que inicie su presentación. Adalberto, adelante. Gracias Rodrigo, gracias Jorge. Pues mucho gusto, como mis colegas, compañeros me acaban de presentar. Soy Adalberto Padilla, a mí me ha tocado estar acompañando esta iniciativa en México ya por varios años. Y durante este tiempo he tenido la oportunidad de vivir y de poder estar participando en el diseño desde el origen de las diferentes opciones de instrumento de cobertura que tenemos para el tema de ahorro de energía. Sin más, quisiera empezar a platicarles a ustedes qué es lo que hemos aprendido de este proceso. Lo primero que quisiera yo comentar antes de iniciar a platicar los detalles de las diferentes opciones de instrumentos de cobertura es explicar muy claramente cuáles son los fundamentos que se necesitan para estar operando un seguro de ahorro de energía. Los pilares que requerimos considerar perdón, antes de poder inclusive considerar el diseño de este instrumento. Lo primero es entender cuál es el origen o cuál es la necesidad de este esquema. En esta gráfica lo que quisiera yo explicarles es que normalmente las empresas o las industrias tienen equipo que demandan energía y muchas veces este equipo ha estado ya funcionando varios años. Llega ya a una etapa de obsolescencia donde es muy oportuno poder sustituirlo con equipo, primero, que sea más nuevo y que con esto nos dé más continuidad y más tranquilidad en la operación del día con día de la empresa, pero también que nos genere un ahorro de energía. Precisamente ese ahorro de energía es lo que va a justificar que el inversionista decida hacer esta adquisición de equipo, y para que haya esta decisión, él debe de tener la tranquilidad de que puede estar pagando el crédito que va a solicitar para la adquisición y que ese origen, pues evidentemente viene de la generación económica, de ahorro económico que se va a estar dando periodo con periodo. Entonces, la motivación precisamente de este instrumento es garantizarle al inversionista, quitarle esa percepción de riesgo de que los flujos de dinero necesarios para pagar su crédito van a estar llegando oportunamente para que él haga frente a su compromiso crediticio. Un poquito más a detalle de esta idea,
es recordarles a ustedes que la eficiencia normalmente viene de la palabra de ahorro de energía. Normalmente esto se expresa en diferentes unidades energéticas, como puede ser kilowatt hora u otras unidades, pero lo que es muy importante entender es de que esta energía se puede convertir en un equivalente monetario. Este equivalente monetario, este flujo de dinero, precisamente lo que nos da la posibilidad de tener proyectos autofinanciables y evidentemente la capacidad de poder expresar esto en dinero nos permite que sea asegurable. Lo que tendremos entonces que cuidar, viendo la gráfica que aquí les presento, es el recuadro naranja, en donde se habla de una inversión requerida y precisamente este flujo que va a estar garantizado nos va a permitir hacer frente a esta inversión requerida en los primeros años del proyecto y después, pues evidentemente ese flujo se va a reflejar directamente en la tasa de rendimiento del proyecto. Y ustedes los que han participado ya en otros webinars de ESI, esta lámina se les hará muy conocida. No es el objetivo ahorita volver a platicarla, sino fundamentalmente expresarles a ustedes la idea con la cual surgió este esquema. Este esquema, este instrumento de ahorro de energía, no existe, o al menos no hay un instrumento de mercado muy difundido en el cual podamos nosotros identificar y podemos utilizarlo para al momento de que estructuramos proyectos. Lo que sí existe en el mercado son diferentes instrumentos que de alguna manera dispersa cubren cierta función. En algunos casos hay un crédito que permite financiar el proyecto, en algunos casos hay algunas fianzas de cumplimiento que permiten darle tranquilidad al inversionista de que el proveedor o el prestador de servicio va a hacer bien su trabajo. Hay contratos en donde se establecen las responsabilidades de cada parte, pero estos han estado funcionando en forma aislada. Una de las innovaciones precisamente de este esquema es poner a todos los instrumentos en uno solo, armonizado, y que precisamente permita proporcionar un instrumento que antes no existía, que es el ahorro de energía. Aquí el mensaje que quisiera dejarles es que más que crear cosas extrañas o raras, más bien lo innovador de este esquema es poder utilizar lo que ya existe y armonizarlo para tener un nuevo instrumento, que en este caso es el seguro de ahorros energéticos. Mucho del secreto para lograr este instrumento parte de la mitigación del riesgo. Concretamente, hay varias estrategias que se han utilizado en nuestro esquema para estar precisamente logrando este objetivo. El primero de ellos es utilizar tecnologías que el mercado reconozca ya en el tiempo de que su funcionamiento es adecuado. No queremos meter tecnología experimental que pueda poner en riesgo el proyecto. Por otro lado, tenemos el tema de revisar la calidad de los proveedores que van a estar participando en el proyecto, de tal suerte que podamos estar identificando proveedores que tengan al menos una experiencia en el mercado que nos tranquilice de que harán bien las cosas. Por otro lado, también se somete al arbitrio de una tercera parte los proyectos que se van a garantizar. En este sentido, se hace una validación del proyecto para ver su capacidad para generar ahorros, y esta tercera parte precisamente lo que hace es revisar a qué grado es razonable lo que está proponiendo el proveedor. Otro instrumento importante que se utiliza es la verificación de la puesta en marcha del proyecto, que asegura que precisamente lo que se dijo en el papel que se iba a hacer realmente se instaló como se prometió, y el equipo que está instalado va a empezar a generar esos ahorros de energía. Y por último, para darle congruencia y consistencia a los puntos anteriores, se está agregando este esquema de un seguro de ahorro de energía, precisamente para darle una tranquilidad final al inversionista de que todos estos instrumentos, estos mitigantes de riesgo van a funcionar, y en última instancia, si no funcionan, va a haber un instrumento financiero que haga frente. Un tema muy importante que quisiera también dejarles el mensaje, porque durante el proceso de negociación con las aseguradoras nos los hicieron muy evidente, es la capacidad de expresar un proyecto en términos monetarios. Puede que suene sencillo, es algo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a ver, algo expresado en dinero, pero sí es un reto que nosotros podamos convertir ese proyecto, ese flujo de dinero que se da
con los ahorros a una cantidad concreta de dinero. Hay metodologías que nosotros hemos usado para que precisamente esta forma de expresar la energía en dinero tenga certeza, transparencia, consistencia y simplicidad. Inclusive, y es una característica de los seguros, es poder determinar si bien el ahorro que se va a generar con el proyecto, pero también en caso de un incumplimiento, cuál fue la cantidad que se le tendría que penalizar al proveedor y que en este caso el seguro tendría que hacer frente pagándosela al inversionista. Muy interesante es platicar con ustedes que con este instrumento se han venido resolviendo algunas de las barreras típicas y muy conocidas de proyectos de eficiencia energética. Aquí les pongo algunos ejemplos, los más importantes de las barreras que hemos logrado resolver. Una de ellas es la ausencia de certificación, para eso tenemos un validador que está trabajando con nosotros. Las auditorías energéticas ya pueden tener un grado de inversión al hacerse válidas estas revisiones por medio de un tercero validador. La falta de validación de una línea base se deja a un lado porque parte de la metodología reconoce que tenemos que partir de una línea base. Falta de garantías de ahorro y resultado se resuelven precisamente con el instrumento de seguro que estamos platicando. La incertidumbre sobre la propuesta ESCO obliga a las empresas ya a entrar a un tema de garantía de ahorro que antes no funcionaba. La carencia de legalidad y marco jurídico se resuelve porque en la medida de que haya una institución que haga frente a los compromisos, le da tranquilidad a los inversionistas de esta legalidad y esta tranquilidad jurídica que pudieran tener ante la controversia de una falla en su proyecto. Y evidentemente el riesgo de quiebra de las empresas queda minimizado al ser empresas que son reconocidas en este caso por las empresas aseguradoras. Ya entrando a materia, me gustaría platicarles en el trayecto que hemos estado de instrumentación de este esquema, los instrumentos con los que en el mercado nos hemos topado, que han sido los vehículos más adecuados para poder utilizarlos para un esquema de ahorro de energía. En este caso vamos a estar platicando de un seguro y de una fianza. Antes de entrar al detalle de cada uno de ellos, me gustaría ponerles en contexto que si bien estos son los que hemos encontrado que son los vehículos más adecuados, también hay otros instrumentos que vamos a encontrar en el mercado. Quisiera platicarles muy rápidamente cada uno de ellos y ya entramos al detalle del seguro y de la fianza. En el caso del seguro, pues como nosotros estamos acostumbrados a usar estos seguros, son instrumentos basados en una estadística de siniestros que precisamente protegen a alguien sobre un siniestro que pueda ocurrir, sobre la ocurrencia de este siniestro. Por otro lado, la fianza es un instrumento que, a diferencia del seguro, no tanto cubre un daño, sino más bien busca el cumplimiento de un compromiso que normalmente se establece por medio de un contrato. En el mercado hay otros instrumentos que normalmente son impulsados por los bancos de desarrollo, que son las garantías de desempeño, que son esquemas en los cuales se puede estar garantizando por medio de algún fondo de garantía que el cumplimiento del ahorro se dé. Y el último instrumento es un instrumento más privado que se da entre proveedores e inversionistas, que son los fondos de retención, que no es otra cosa más que un pequeño fondo de primeras pérdidas que pone el proveedor como garantía o como una, digamos, como una pequeña bolsa que permite hacer frente a los primeros incumplimientos si estos se dieran en caso de que el proyecto tuviera algunas desviaciones. ¿Qué es lo que nos hace decidir cuál de estos instrumentos son los más adecuados? Yo creo que son dos variables. La primera de ellos es la normatividad, desde luego, del país en donde vamos a lanzar este instrumento, pero por otro lado también está en el reconocimiento del mercado de alguno de estos dos vehículos. Habrá algunos países donde el seguro o la fianza sean más dinámicos que otros y por eso es la decisión. O inclusive la parte de legislación que comentaba es muy importante. Ya entrando en materia de lo que es cada uno de estos instrumentos, me gustaría primero iniciar con el seguro y aquí es platicarles cuáles son los beneficios que hemos identificado y las barreras cuando estamos usando este instrumento de seguro. Los seguros, uno de sus grandes beneficios es que se basan en la mutualidad. ¿Esto qué significa?
que la estadística de siniestros de un gran volumen de proyectos precisamente permite poder dimensionar el precio de las mismas y las primas en suma de toda la cartera que tiene la aseguradora es la que permite en un momento dado hacer frente a los siniestros que puedan estar sucediendo. Entonces, precisamente es este riesgo, esta probabilidad de que exista un inconveniente en una pequeña proporción de esta cartera, lo que permite hacer este efecto de mutualidad. Por otro lado, la reclamación normalmente es más fácil de ser ejecutada una vez de que se evidencia que el siniestro se dio y cuál fue su impacto. Y por otro lado, otro de los beneficios que tenemos es que normalmente en el seguro las aseguradoras tienen un área técnica que permite comprender claramente las diferentes situaciones técnicas de un proyecto. ¿Cuáles son las barreras que identificamos? Desde luego, el precio del seguro normalmente es elevado, sobre todo cuando empezamos el instrumento, porque no hay una estadística grande que permita acotar cuál es el riesgo. Entonces, ante la incertidumbre de conocer el riesgo, se percibe como alto y esto impacta directamente el precio del instrumento. Otra barrera que tenemos es que normalmente la prima es más alta normalmente de la fianza, por lo mismo que platicábamos. Fundamentalmente al inicio el costo es mayor. La otra barrera que identificamos en un seguro es que el instrumento busca entender muy bien la tecnología que se está utilizando, por lo tanto, el elemento de entender qué es lo que se está implementando es muy importante para una institución aseguradora. Platicando de la fianza, igual en la fianza encontramos algunos beneficios y algunas barreras. Los beneficios fundamentalmente es que, a diferencia del seguro, el precio de la fianza normalmente es más bajo. ¿Por qué? Porque no nos basamos en una estadística, sino más bien nos basamos en una calidad de un proveedor. Normalmente en las fianzas son instrumentos que están acostumbrados a usarse por los proveedores, porque normalmente los otorgan a sus clientes, como es el caso de las fianzas de cumplimiento, donde este es un instrumento que normalmente en los proyectos llave en mano solicitan mucho los clientes para asegurarse de que su proveedor va a dar cabal cumplimiento a sus compromisos. Otro tema interesante es que precisamente lo que comentamos, cuando ofrecemos la fianza como parte del ahorro de energía, podemos añadir algunas otras fianzas equivalentes que complementen muy bien la oferta de protección hacia el inversionista. La versatilidad, otro de los beneficios es la versatilidad con la que se puede estar otorgando la fianza en términos de su cobertura en el tiempo. Se pueden dar fianzas anuales o se pueden estar equiparando a la vigencia del contrato. Algo muy importante es que es un beneficio, es que la afianzadora reconoce la capacidad de ejecución del proveedor al margen de la tecnología. Esto hace que, sobre todo en una etapa muy inicial de este tipo de esquema, permita que se pueda haber proyectos iniciales descansando en la calidad de ejecución de los proveedores, más que entender la tecnología a detalle. Normalmente también es importante comentar como beneficio que la afianzadora entiende muy rápidamente el modelo de seguro y permite tener un diseño muy ágil al momento de echar a volar este tipo de esquemas. ¿Cuáles son las barreras? Pues fundamentalmente es que puede haber una diferencia de precio entre los pequeños proveedores y los grandes proveedores. En la medida de que el pequeño proveedor se vea se perciba a la afianzadora que hay un riesgo, le va a cobrar una prima mayor que en este caso los grandes proveedores. Entonces, pues fundamentalmente es una barrera porque solamente los grandes jugadores son los que van a poder estar participando más fácilmente que los pequeños. Y la otra barrera es muy relacionada con esta que estamos comentando y es fundamentalmente que se limita la participación de un proveedor porque, como ya veremos más adelante, la fianza implica que se le pidan colaterales a los proveedores. Entonces, un proveedor pequeño va a tener colaterales acotados
y cuando quieren, y si tienen la capacidad de ejecutar muchos proyectos, se va a ver limitado por la capacidad de otorgar estos colaterales. Me gustaría platicar también, poner sobre la mesa, ya comparar, hacer un comparativo entre los dos instrumentos, y para eso preparé este par de cuadros. Me gustaría, para hacerlo más didáctico, que pudiéramos hacer un equivalente de lo que sería un seguro que conocemos nosotros normalmente, que en este caso es un seguro de auto. Entonces, voy a estar haciendo algunas referencias y algunos ejemplos para que podamos entenderlo más rápidamente a qué nos referimos en cada uno de estos criterios. Voy a empezar por el primero, que en este caso es el tipo del contrato. En el caso del seguro, es un contrato bipartita, solamente hay dos partes, que en este caso es la aseguradora, que es la que otorga el seguro, y en este caso es el asegurado o el que va a estar recibiendo el beneficio en caso del siniestro. Recordando en el caso de un auto, cuando nosotros contratamos un seguro, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir con una aseguradora y pagar ese seguro, y tendremos derecho a que si en nuestro caso el auto se siniestra, tengamos un pago por ese siniestro. La fianza, a diferencia del seguro, no es bipartita, es tripartita. Aquí interviene la fianzadora, el solicitante, que en este caso es el proveedor, que es el que le está garantizando algo a su cliente, y el beneficiario, que en este caso es el cliente que va a estar recibiendo el beneficio en caso de un incumplimiento. El sujeto de análisis, en este caso el seguro se basa en entender la tecnología, y en este caso la fianza se basa en entender las capacidades de un proveedor. Volviendo al ejemplo del seguro de auto, pues normalmente la aseguradora, cuando contratamos este seguro, lo que busca es que nosotros le demos las características de nuestro auto, en este caso una camioneta, 4 puertas, cierto modelo, y con eso ellos nos estiman, en base a la siniestralidad de esa camioneta, cuál es la prima que tendríamos que pagar. En el caso de una fianza sería equivalente como cotizar la fianza por la persona que va a estar manejando el auto, ¿no? Que en este caso es el proveedor, que es el que va a estar instalando el proyecto que vamos a funcionar. Entonces, como ven, hay una diferencia muy clara en la percepción o en la forma de entender el riesgo desde el punto de vista de un seguro y de un afianzador. Por otro lado, tenemos la recuperación de la aseguradora o de la afianzadora. Cuando nosotros compramos igual un seguro para un auto, y si el auto choca, lo único que sucede es que la aseguradora nos va a pagar una cantidad de dinero, pero la aseguradora ya no va a buscar resarcir ese dinero que él tuvo que pagarnos. Asume la pérdida precisamente por el efecto de mutualidad que platicábamos hace un momento. A diferencia de la fianza, cuando hace frente a un reclamo por un incumplimiento, lo que sucede es de que, si bien ellos entregan el dinero, en este caso al empresario, que es el que está recibiendo el beneficio de la cobertura, una vez que hace eso, la afianzadora se voltea, en este caso con el proveedor, y trata de recuperar lo que pagó, y en este caso hizo frente por el incumplimiento del proyecto. Entonces, mientras que en el seguro se asume que se pierde ese dinero cuando se paga, en el caso de la fianza, la afianzadora sí busca resarcirse ese dinero. En el caso de colaterales, y va muy vinculado con este tema, en el caso del seguro no se requiere ningún colateral, otra vez basado en la mutualidad. En el caso de la fianza, sí se evalúa la necesidad de un colateral, porque es la forma de que tiene la afianzadora de garantizar que si el proveedor no le resarce el dinero que él hizo frente para pagarle a su cliente por el incumplimiento, precisamente el colateral es ese activo que va a permitirle a la afianzadora resarcirse ese pago que hizo. A nivel de la forma de pago de la reclamación, normalmente el siniestro es pagado con dinero, igual en un seguro de auto, recordemos, chocamos y nos pagan el dinero, o en este caso le pagan al taller que nos va a reparar el auto. Y en el caso de la afianzadora es un tanto distinto, porque si bien puede haber dinero que se le paga al cliente, también puede haber un mecanismo en el cual se le obligue para que dé cumplimiento al compromiso que no hizo. Ahí están las dos opciones. En el tema de cobertura, normalmente un seguro ampara daños ajenos a la voluntad del asegurado.
Es decir, otra vez lo que comentábamos se basa en una siniestralidad. En el caso de la fianza, cubre las obligaciones contraídas y que asumen las partes voluntariamente. Este es un contrato accesorio. En realidad, la fianza es un contrato que se basa sobre el cumplimiento de un contrato principal. En el caso de la prima, el seguro, precisamente como está este efecto de mutualidad, como no se resarce el daño, él tiene que pagar el dinero de cada siniestro, normalmente es usualmente mayor la prima con respecto al riesgo medido o riesgo esperado. En el caso de una fianza, como nos estamos basando en la capacidad financiera del proveedor, normalmente es más económica y porque aquí el porcentaje de riesgo se acota al haber un colateral que le da tranquilidad en este caso, a la afianzadora. Recordarles que la opción de ejecutar un seguro o una fianza depende en cada país tanto de la normatividad como de la capacidad del mercado para asimilarla. En el transcurso de instrumentar el seguro de ahorro de energía y tratando de que este instrumento fuera apetitoso al mercado, tuvimos el aprendizaje de tener diferentes esquemas, que es lo que quisiera platicarles en este momento. El primero de ellos es muy sencillo de entender. Básicamente, un proyecto se asegura al 100%, entonces se otorga un seguro o una fianza que cubre el 100% del proyecto, se estima una cantidad de ahorro anual y la diferencia de lo que no se logra cubrir por medio de este ahorro, en caso de que haya un pequeño incumplimiento en la generación del ahorro por parte del proveedor, esta diferencia se hace cargo de pagarla la aseguradora o la afianzadora. Se hace un ejercicio de estar revisando año con año cuál es el incumplimiento de este ahorro y precisamente la diferencia del incumplimiento es lo que el instrumento estará operando. Para expresarme de una manera más clara, vamos a pensar que el ahorro anual es de 1,000 pesos. Si en este caso el ahorro se generó de 900, entonces en este caso la aseguradora tendría que hacer o resarcirle al inversionista 100 pesos para que con la suma de los 900 que generó el equipo pueda estar logrando los 1,000, que es con esos 1,000 con lo que va a pagar su crédito o los diferentes compromisos que él adquirió cuando asumió el proyecto. Entonces, este esquema fundamentalmente es cubrir el 100% del proyecto. Estamos garantizando la totalidad de los ahorros. En la barra de la izquierda solo hago referencia de que para darle más blindaje al proyecto se puedan contratar otro tipo de instrumentos de seguro, como puede ser la fianza de cumplimiento, que lo que busca es proteger precisamente la instalación del proyecto. Es bien importante entender que precisamente la fianza de ahorro de energía vive una vez que se instaló el proyecto y hasta que concluye el pago del crédito normalmente. Entonces, aquí podemos estar viendo una diferencia muy clara en el tiempo. La fianza de cumplimiento cubre mientras se ejecuta la implementación del proyecto y el seguro de ahorro de energía vive una vez que el proyecto empieza a operar y entregar resultados. El otro esquema, si bien veíamos que este esquema al 100% era muy atractivo desde el punto de vista de mercado, a los clientes les interesaba mucho, también estábamos viendo que estábamos muchas veces generando una sobrecobertura, porque normalmente no estamos buscando garantizar proyectos catastróficos, sino lo que estamos buscando, lo que esperamos es que solamente haya pequeñas desviaciones en el ahorro. Dada esa situación, fue que propusimos este siguiente esquema. Este esquema parte de lo mismo, hay una opción de que haya una fianza de cumplimiento para la ejecución del proyecto y una vez que el proyecto empieza a funcionar, se está garantizando un porcentaje que puede variar dependiendo de la experiencia que se tenga en cada país. Aquí estamos poniendo como ejemplo el 20%, y esto lo que significa es de que el seguro o la fianza va a estar cumpliendo o va a estar cubriendo las desviaciones que se tenga en los ahorros hasta por una cierta cantidad, que en este caso es el 20%. Estamos viendo que este es un esquema que nos está ayudando a darle más dinamismo al instrumento en el mercado. Y el tercer esquema, este es un esquema que surgió
recientemente en uno de los países que estamos implementando, es un poco al revés de lo que del esquema anterior. En realidad, lo que este seguro busca es cubrir a partir de que haya un cierto incumplimiento. En este caso, es un símil muy parecido al famoso deducible de un seguro, donde nosotros tenemos que pagar un cierto porcentaje al inicio y una vez que se rebasa ese porcentaje, la aseguradora se hace cargo de aquí hasta la totalidad del proyecto. Entonces, aquí lo que estamos garantizando es de que si el proyecto vuelve a desviarse de un cierto porcentaje, que nosotros no estamos dispuestos a pagar, precisamente el seguro nos va a estar ayudando a cubrir esa situación. Antes de platicar lo que ha sucedido en otros países, también quiero comentarles que otra de las innovaciones que hemos buscado implementar en el diseño de este instrumento es también el plazo con el cual se hace la verificación del ahorro. Aquí hay dos opciones, fundamentalmente. La primera es, como habíamos platicado, cada año se revisa cuál es el ahorro logrado y sobre eso se califica cuál es el incumplimiento. O hay otro esquema en el cual se revisa solamente en un año cuál fue el resultado y se proyecta ese resultado hacia los años posteriores. ¿Cuál es el beneficio de este último esquema? Que no obligamos a tener en este caso al proveedor engrapado en un instrumento que dure mucho tiempo, sino que solamente lo obligamos a estar permanente cuando a demostrar que los resultados se están dando, y en ese tipo de proyectos también es reconocido que normalmente los resultados se ven en el primer año. Entonces, por eso estamos proponiendo también ese esquema para darle una mayor aceptación en el mercado, donde el mercado estamos considerando tanto a la oferta como la demanda. De nada nos sirve que sea un instrumento muy atractivo, en este caso para los clientes, si los proveedores no están dispuestos a asumirlo o adquirirlo en beneficio de sus proyectos. ¿Qué ha sucedido en esta historia en los diferentes países con los que hemos estado trabajando? En Colombia tenemos un instrumento, allá es algo muy interesante. ¿Se acuerdan que les comentaba el tema de normatividad y legislación? Por ejemplo, en la diferencia que se tiene en los diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, es de que en algunos países no existe la figura de fianza, sino se les conoce con un esquema como, normalmente se le llama seguro de cauciones, como un equivalente a la fianza mexicana. Entonces, en el caso de Colombia, precisamente nos sucedió esa situación. Allá no hay fianzas, pero lo que se instaló es un seguro de caución que vale aproximadamente el 0.3 del valor asegurado, y en este caso es Sura la empresa que está otorgando este servicio. En el caso de México sí es una fianza lo que estamos implementando. El valor que estamos estimando de las primas aquí es aproximadamente de 1 a 1.2 sobre el valor afianzado, y la empresa que nos está ayudando a afianzar estos proyectos es Acerta. En el caso de El Salvador también es una fianza con un precio muy parecido al que tenemos en México, de 1%, y es ACE Suiza la empresa que se está haciendo cargo del afianzamiento de estos proyectos. Y en el caso de Brasil, sí estamos hablando de un seguro, precisamente es el tercer esquema que yo les platicaba. Ahí es un seguro el que está operando, que varía entre 1 y 2% del monto asegurado, y la empresa que está dando el servicio de seguro, en este caso es AXA. Aquí es muy importante dedicarle un poco de tiempo para transmitirles, no simplemente tener un instrumento de cobertura y venderlo. Realmente, para que logremos que esto exista, como les había comentado, vuelvo a esta lámina que a ustedes ya les es muy familiar, precisamente necesitamos de instrumentos que convivan al mismo tiempo para darle rigidez, en este caso, al seguro. En este caso vamos a platicar de dos instrumentos que son fundamentales, que es la validación del proyecto por un tercero y, en este caso, el contrato de garantía de ahorro. Platicando del contrato de garantía de ahorro, hay 3 elementos por los cuales es de vital importancia poder contar con este instrumento en soporte a un instrumento de ahorro de energía. El primer sentido de tener un contrato es que precisamente formaliza el compromiso
de la generación de ahorro entre las partes. Obliga a que las partes se comprometan firmándola de que ese proyecto va a generar ciertos ahorros. Por otro lado, se establece una metodología estándar para cuantificar la forma de definir estos ahorros. No se inventa cada que se hace un contrato entre las partes, sino ya se tienen metodologías que se plasman en ese contrato. Y bueno, definitivamente la tercera, y sobre todo en el caso de la fianza, como comentábamos, la fianza es un contrato accesorio que se basa de un contrato principal. Precisamente este contrato principal es el contrato estándar de garantía de ahorro, que sobre él es el que se va a estar estipulando este instrumento de fianza. Entonces, como ven, es muy importante tener esta claridad, estos compromisos bien soportados para poder estar justificando el otorgamiento de un seguro. Por otro lado, en el caso de la validación, como platicaban en webinars anteriores, está el esquema de que hay un tercero validador que revisa que el ahorro puede ser razonable. Aquí, ¿por qué es importante la validación? Una de ellas es porque es una de las actividades principales que permiten definir la garantía de ahorro. Sin una estructuración de un proyecto y que la valide un tercero, difícilmente se va a poder tener la certeza de que existe un ahorro que pueda ser asegurable. Por otro lado, obliga al proveedor a estructurar los proyectos bajo esta metodología estándar que ya platicábamos. Permite dictaminar si los ahorros que se están estimando son razonables. Precisamente esta tercera institución validadora lo que hace es evaluar la razonabilidad de los ahorros que presenta un proveedor, y en este caso hay unos segundos ojos técnicos que están permitiendo dar tranquilidad de que el proyecto está adecuadamente sustentado en lo técnico. Y por último, al final, y es otra de las condiciones, así como una de las condiciones que nos pedían las aseguradoras era que pudiéramos tener claridad de cuantificar el monto del ahorro. La otra característica que nos pidió como una condición casi sine qua non es que existiera una validación de un tercero que fungiera como los ojos técnicos de las instituciones aseguradoras. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hemos aprendido durante este trayecto para instrumentar un seguro de ahorro de energía? Bueno, lo primero es entender que el seguro tiene diferentes etapas. Tiene una etapa de gestión que es muy intensa, que está directamente relacionada a la estructuración de un proyecto, a la formalización de un contrato y al otorgamiento en sí de la fianza. No obstante, la fianza, aunque se otorgue, no empieza a vivir hasta la siguiente etapa, que es la activación de la fianza, que es cuando verificamos que los proyectos están debidamente instalados y que pueden empezar a generar los ahorros. A partir de ese momento, la fianza se activa, está viva, por decirlo de alguna forma, y eso con eso ya vamos a tener un instrumento vivo que nos va a estar respaldando. Y luego la tercera etapa es la operación de la fianza. La operación de la fianza ya involucra estar dando cumplimiento al proyecto, a los ahorros, o en su caso, si hay un incumplimiento, que la fianza haga, o la fianza o el seguro haga el papel de hacer frente a todo esto. El mensaje aquí muy importante que quisiéramos transmitirles es que este proceso, que se ve muy, muy sencillo y muy lineal, tiene que ser de lo más sencillo y lo más simple posible para que precisamente las partes puedan estar otorgando el seguro de una manera muy, muy, muy sencilla. Algunas otras recomendaciones que hemos identificado en el camino cuando estamos instrumentando este esquema son estas 6 conclusiones que quisiera transmitirles. La primera de ellas es el precio. Debemos de ser cuidadosos que cuando adquirimos un seguro de ahorro de energía, no altere la lógica de precio o el costo de transacción del proyecto, porque eso se puede convertir en un inhibidor. En otro caso está la simplicidad, como comentábamos, en la medida de que tengamos un instrumento simple, asimilable por el mercado, va a permitir que se puedan estar vendiendo este tipo de seguros para cubrir los diferentes proyectos de ahorro de energía. La tercera conclusión es que el proveedor es fundamental, es un fundamental socio de este esquema, porque él es el que armoniza que todos los instrumentos
tanto la validación como el contrato, como la estructuración del proyecto, depende de una participación activa de los proveedores. Por lo tanto, el instrumento de fianza debe ser un instrumento con el cual ellos se sientan muy, muy cómodos. Por otro lado, tenemos la estadística. En la medida de que podamos generar una estadística, nos va a permitir ser mucho más dinámicos al momento de diseñar instrumentos. Vamos a tener un mejor conocimiento del riesgo y con eso se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Desde luego, y se los he venido enfatizando en la presentación, es entender cuáles son las características del país a nivel del mercado de seguros y también de su legislación para ver cuál es el instrumento más adecuado. No hay una fórmula exclusiva, depende del país. Y por último, el validador es un actor fundamental que permite que los proyectos vayan adelante. Es muy importante recalcar que el éxito de cualquier instrumento de seguro de ahorro de energía depende de 3 actores: de que el proveedor tenga el entusiasmo de adquirir el proyecto, de que haya un validador que le dé confianza técnica a los diferentes participantes del seguro, y desde luego que haya una institución aseguradora que esté diseñando y operando el instrumento. Entonces, ellos son los principales socios para que esto se vuelva una realidad. Y bueno, estas son las principales conclusiones que hemos tenido, y yo con esto finalizo y bueno, me pongo a sus órdenes para comentar cualquier duda que tengan al respecto sobre el instrumento de garantía. Muchas gracias y te regreso la palabra, Jorge. Gracias, Adalberto. Básicamente, pues, queremos abrir el foro de preguntas para que Adalberto pueda darles respuesta. Así que sí les agradeceré que consideren alguna pregunta que tengan. No han llegado preguntas. Sí, no han llegado preguntas. Ah, sí, mira, ya tenemos una. Sí, nos preguntan que cuál ha sido la experiencia en cuanto a la fianza, y particularmente nos pregunta, ¿alguna vez fue cobrada ya una fianza? Ok, gracias, Jorge. Sí, déjenme platicarles cuál es la experiencia. La experiencia que hoy tenemos está todavía mucho en la etapa, todavía no llegamos a la etapa de tener que hacer frente a algún reclamo, porque el reto se ha presentado más bien ahora en la colocación de la fianza en sí. Precisamente cuando empezamos, precisamente por eso quise platicarles los esquemas que hemos concluido o que hemos diseñado en el tiempo, porque cuando nosotros empezamos, se nos hizo muy lógico, dado que el instrumento ya era conocido por el mercado, ofrecer una fianza que cubría el 100% de los ahorros. La realidad es de que, si bien es un instrumento muy conocido la fianza, lo que veíamos es de que las fianzas normalmente que se otorgaban, que eran las de cumplimiento o las de garantía, no se iban a un 100%, sino se iban a un porcentaje menor. En este caso, la práctica, al menos aquí en México, iba entre un 10 y un 20%, normalmente es el 10% lo que se afianza en cumplimiento. Entonces, cuando un proveedor trataba de entendernos o de adquirir una fianza de ahorro de energía, comparaba un 20% de cumplimiento con un 100% de la de ahorro de energía, y eso nos implicó algunas inhibiciones al momento de que los proveedores quisieran dar un paso adelante para adquirir una fianza de ahorro de energía. ¿Cuál es la razón fundamental? Y es un tema muy importante que se debe considerar cuando se diseña el instrumento, y como experiencia a nosotros fue muy evidente, es que en el caso de la fianza no debemos de perder de vista que sí hay la obligación de un colateral. Entonces, si bien es muy interesante proteger el 100% del proyecto, y en el esquema de seguro se puede estar pensando en esta situación, en el caso de la fianza, si bien también se puede hacer, no debemos de perder de vista que sí se obliga a tener
un 100% de colateral, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos garantizar un 100% del proyecto, tenemos que dar un 100% de colateral, y ahí es donde los proveedores veían como una grande barrera que pudieran estar utilizando la fianza cubriéndola al 100%. Eso en el principio nos originó que los proveedores se vieran escépticos de poder estar entrando en el esquema, y ahorita lo que estamos ya logrando es una aceptación mayor precisamente en la fianza, cuando estamos hablando que solamente se está garantizando un pequeño porcentaje, que en este caso les va a estar reduciendo su porcentaje de monto colateral, ¿no? Eso es prácticamente las experiencias que hemos tenido. Y bueno, evidentemente en el tiempo, seguramente tendremos las experiencias en el tema de reclamo, que hasta ahorita afortunadamente no ha habido. Sí, gracias, Adalberto. Pues aprovechamos el espacio también para que nos puedan hacer alguna otra pregunta sobre el material que se ha expuesto. Jorge. Adelante. Jorge, aquí Rodrigo, solamente para comentar que, digamos, la experiencia que nosotros estamos viendo ya a nivel regional, digamos, ha sido un proceso muy interesante de evolución, porque en un comienzo, digamos, nuestro esfuerzo se centró en acercarnos a las aseguradoras para mostrarles de que esto era un mecanismo de mercado interesante y empezar a conversar con ellos cuál sería, digamos, la forma de poner este tipo de producto en el mercado. Entonces fue como una labor de convencimiento con ellos, acompañándolos en el desarrollo no solo del instrumento, porque esto requiere algunas consultas de tipo legal a nivel local, sino también un poco en la estructuración de los mismos costos. Entonces fue un proceso al comienzo casi que de convencimiento. Interesante ver cómo con la evolución, con el paso del tiempo, esto se ha ido transformando, y en la medida que las aseguradoras van entendiendo realmente el modelo, se vuelven un socio de este programa, y entonces lo que uno ve es que son ellos mismos quienes empiezan a proponer una serie de alternativas para tratar de hacer el instrumento algo más atractivo. Algunos ejemplos han buscado y han propuesto una serie de simplificaciones en el proceso mismo, al punto que donde nos comentan, mire, realmente para nosotros lo atractivo de este tipo de producto es que nosotros seamos invisibles. Entonces buscan garantizar que en ese proceso de evaluación de una empresa que va a otorgar una fianza o un seguro, la evaluación sea realmente muy fácil, muy expedita, y que ese proceso realmente no vaya a intervenir con el proceso crediticio de un proyecto. Entonces, digamos, ahí estamos viendo que las aseguradoras se están volviendo un aliado estratégico en el desarrollo del programa, y están muy interesadas en simplificar este proceso y proponer alternativas de manera que hagan todo el proceso para la persona que está solicitando un crédito para un proyecto de eficiencia mucho más atractivo. Algunas cosas que, por ejemplo, se están discutiendo en este momento es la posibilidad de integrar el pago de las primas de la fianza o del seguro en el mismo proceso crediticio. Entonces, así como cuando se paga como el ejemplo que daba Alberto en el pago de la prima de un vehículo, que eso quede incorporado de manera que, digamos, sea algo que no se vea dentro del proceso. Sí, correcto. Ahora, yo creo que un tema interesante a reflexionar es de que conceptualmente el esquema es fácil de entender, pero el secreto está en precisamente cómo armonizamos los diferentes instrumentos para darle tranquilidad a todas las partes de que ese instrumento funciona. Muy importante el tema del validador, cuando nos sentamos con las aseguradoras para diseñar cualquier esquema, partíamos en este caso con que existiera esta figura técnica. Parece sencillo lo que se ha platicado, pero inclusive es un instrumento tan novedoso que no existe, que las aseguradoras y las afianzadoras han tenido que tomar un tiempo para entenderlo y ver dentro de su ámbito normativo cómo comercializarlo.
Una vez que lo entienden, inclusive ellos empiezan a proponer esquemas de diseño que permiten hacerla más apetitosa para el mercado. Entonces, desde luego partir con una institución de seguros o de fianzas que sea socio, que se involucre con el producto, yo creo que es un factor crítico de éxito para el resultado de la implementación de este esquema. Gracias, Alberto. Pues miren, al momento no tenemos más preguntas. Tenemos otra pregunta más. Sí. Sí, básicamente la pregunta que nos hacen es, para asegurar la calidad del proveedor de tecnología, si hay si tiene soportada la certificación algún sistema de certificación. Si es así, ¿qué tipo de certificación es aplicado? Y si es local o internacional la acreditación. Esto es básicamente en relación a la validación del proveedor. La pregunta concreta es si se realiza alguna certificación particular. Correcto, Jorge, gracias. Mira, es interesante la pregunta. En el caso, cada país tiene un reto hacia adelante para ver cómo integrar este padrón de proveedores. En el caso de México, han existido diferentes programas o están varios programas en el mercado que se basan precisamente en una certificación o en una validación de un proveedor. Cada una de estas instituciones ha tomado diferentes criterios para hacer esa certificación y han sido distintos. En el caso de México hay inclusive es un esfuerzo que lo lidera la Secretaría de Energía, el Ministerio de Energía, para tratar de tener proveedores únicos. Y una de las conclusiones que se han tenido es que precisamente se hace falta que exista una norma que le dé robustez a esta certificación de proveedor. No existe la norma. Ahorita lo que se está haciendo es que cada institución trata de hacerlo de la mejor manera para tener conocimiento de las capacidades de este proveedor. Ahora, lo que es muy interesante, esto es desde el punto de vista de la revisión de la capacidad técnica, pero para fines de la aseguradora o de la afianzadora, concretamente la experiencia de México es con la afianzadora, lo que está resultando es de que es la afianzadora, como comentábamos, la diferencia fundamental del seguro y la fianza, una de las diferencias es de que si bien el seguro se va en la tecnología, la fianza se va en el proveedor. Entonces, lo que ha sucedido es de que es la propia afianzadora la que revisa la calidad, sobre todo la calidad financiera del proveedor. Sí también le pregunta o le requiere cierta información para ver que sea una institución, una empresa legalmente constituida, que esté al corriente de su situación fiscal, que tenga estados financieros que le dé tranquilidad a la afianzadora de que va a poder cubrir sus compromisos e inclusive que tengan esos famosos colaterales que hemos dicho. Entonces, la evaluación que han hecho las instituciones de cobertura se basan más a la capacidad financiera y no tanto en la técnica, pero con eso ellos han estado tranquilos para poder estar otorgando la fianza. Y desde luego convendría y ojalá hubiera iniciativas en los diferentes países de tener esta norma de certificación de proveedores. Sí, para completar, Alberto, si me permites, aquí Rodrigo, realmente uno habla aquí, digamos, de dos tipos de validación. Una validación es desde el punto de vista técnico, donde hacemos realmente es una validación técnica del proyecto. Lo que buscamos es mirar que el proyecto cumpla con ciertos estándares, que eso que se está prometiendo realmente sea viable y que la forma en que se esté estimando los ahorros de energía sean confiables. Entonces, en ese contexto hay un validador independiente que mira la metodología y la calidad técnica del proyecto.
y para eso tenemos un validador independiente que hace esa tarea. La otra es la validación financiera. En esa parte de la validación financiera sí estamos convencidos que son definitivamente las instituciones financieras las que tienen una capacidad y una experiencia mucho más avanzada para hacerlo. Entonces, en este caso de estos proyectos, la evaluación financiera del proveedor efectivamente la realiza la afianzadora. La validación financiera de quien está tomando el crédito lo hace el banco. Entonces, es importante diferenciar en esos dos tipos de evaluaciones. Desde la perspectiva nuestra, desde el punto de vista técnico, lo que buscamos es que efectivamente haya un referente técnico que, con base en unas metodologías previamente estandarizadas y establecidas, le dé confianza a quien está haciendo la inversión, que los ahorros están bien estimados y que efectivamente la tecnología con lo que se va a implementar se va a medir y que los resultados sean exactamente confiables dentro de ciertos rangos. En el tema financiero, nuevamente esa validación se la dejamos en manos ya sea de la afianzadora o aseguradora o del banco que otorga el crédito. Sí, correcto. Pues muchas gracias, Rodrigo. No sé si tengamos alguna otra pregunta por parte de los participantes. Miren, no tenemos ninguna otra pregunta, pero lo más importante y más interesante de este esfuerzo que se está haciendo para llevar a cabo la transmisión de las experiencias y logros del programa es de que ustedes pueden tener la grabación del webinar disponible en nuestra web. Entonces, en cualquier momento podrán acudir a la grabación para identificar algún punto en particular. Pues no sé, Adalberto, Rodrigo, si tienen algún comentario adicional. No, de mi parte no, simplemente agradecerles nuevamente el interés por acompañarnos en esta serie de webinars. Nuevamente les agradecemos, nos complace y los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo webinar, que va a estar dirigido a contar un poco de la experiencia del desarrollo de un sistema de información que estamos utilizando para el seguimiento de proyectos, enfocado principalmente en la experiencia que hemos tenido en El Salvador. También de mi parte, agradecerles la paciencia para recibir esta información y reiterarnos a sus órdenes para cualquier duda que tengan hacia futuro. Pues muchas gracias, muy interesante la participación de todos ustedes, pues les agradezco a los participantes y pues no más, pues le damos cierre a nuestra emisión de este webinar, no diciendo para decirles que estaremos pendientes al siguiente webinar para seguir platicando sobre las experiencias y los logros del programa. Muchas gracias a todos. Hasta luego.